Radio. UPRES presenta. Tu Radio. Hola a todas las personas que nos están escuchando en un miércoles más aquí en este programa que es su radio. Mi nombre es Karina Espinosa y como todos los miércoles me encuentro con... Hola, ¿qué tal, Cari? Muchísimas gracias. Pues sí, otro miércoles 31 de julio que estamos aquí en Puebla FM a través del 105.9 que nos están sintonizando y a través de nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y de YouTube, Radio. Entonces, pues ya vamos a arrancar con este programa que tenemos un invitado especial que ya ha tenido participación en los primeros programas aquí. Así es, está con nosotros el doctor López de posgrados en biomédica. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo, compartiendo este espacio y pudiendo hablar un poco de todos estos temas que siempre son tan divertidos. Que Cari, bueno, si nos acordamos, y para los amigos que nos están escuchando, pues el primer programa que tuvimos al doctor Oglesby pues fue de cultura e innovación, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que estaremos hablando el día de hoy. Sí, y el día de hoy vamos a hablar acerca del liderazgo, que yo creo que es algo como muy esencial y que escuchamos hablar en todos lados, ¿no? Pero yo quiero preguntarle al doctor, ¿qué es el liderazgo? Es algo que se habla fácil, se define difícil y se vive más duro, ¿no? Wow. Es algo que se manda, está en publicidad, en la misma universidad la tenemos como un objetivo, ¿no? Y sin embargo el liderazgo es algo tan íntimamente personal que llega a ser para mí muy complicado decir que hay una sola fórmula, una sola definición para todos. Pero definitivamente, especialmente en el espíritu de la universidad, para mí el liderazgo es algo que en su centro y en su corazón tiene ubicado a las personas a quien impacta. O sea, el liderazgo no es por mí, sino por todos los demás. Con el objetivo de la búsqueda del bien común, ¿no? No, y aparte con esta, bueno, a raíz de del bien común, pues también movilizar a las demás personas con este impacto, que lleguen a impactar a la ciudad, claro, obviamente hacia el bien, ¿no? Sí. ¿El líder nace o se hace? Uy, eso se ha debatido desde el inicio de los tiempos y desde que primero ha habido líderes. Yo diría que en realidad, como cualquier otra cosa, para mí es una combinación. Creo que todos tenemos talentos innatos, cosas que para unos se le hace más fácil que para otros. Quizá para ciertas personas la facilidad de la palabra y del storytelling y de la empatía sea mucho más sencillo, mucho más natural para ellos que para otros, pero a la misma vez todos podemos aprender, ¿no? Entonces, no creo que un líder simplemente nazca, o sea, no creo que alguien pueda nacer y tener todo lo que necesita para ser líder, pero por otro lado, no estoy seguro que todos, absolutamente todos, tengan la capacidad de un liderazgo eficiente, ¿no? Que en esta parte de aprendizaje a mí me parece muy importante porque los líderes, bueno, uno como persona aprende de los líderes y a lo mejor quiere intentar seguir ese modelo, ¿no? Y en este sentido, doctor, preguntarle, ¿que hay distintos tipos de liderazgo en este? Hay muchos tipos de liderazgo y la gente se pasa toda la vida tratando de definirlos, ¿no? Y ponerlos en cajitas y en casillas. Si vas a tener liderazgo transformador, si vas a tener un siervo líder, un liderazgo participativo, si vas a tener... Y aunque estas cosas son útiles para el estudio, a final de cuentas creo que al tratar de desmenuzarlo y llegar a los puntos muy pequeñitos y muy específicos de cada tipo, nos perdemos un poco el concepto de esa persona entera que puede llegar a ser el líder, ¿no? Es como decir que estoy analizando tan minuciosamente las hojas del árbol que no me doy cuenta que estoy en un bosque. ¿Y cuáles son las cualidades esenciales que debe tener un buen líder? Las cualidades esenciales que debe tener un buen líder, obvio todo esto es a carácter personal, va a haber gente que está escuchando esto que va a estar totalmente en desacuerdo y que me va
a querer gritonear por ahí en las redes, está bien, @Dr. Johnny Upipe en Twitter. Creo que antes que nada, un líder tiene que entender que existen en un contexto. Y ese contexto son las personas, nuestro planeta, nuestra sociedad y lo que estamos haciendo. Nadie existe por sí solo, nadie existe para sí solo, nadie existe aislado de todo esto. Entonces, para llegar a ser líder, primero tienes que estar muy bien enterado del contexto, ¿no? Tienes que saberlo, que entenderlo, que vivirlo, que respirarlo, que participar en ello para poder ser efectivo en un liderazgo. Otra cosa que puede llegar a ser muy controversial, pero creo especialmente en el ambiente que tenemos en la universidad, no lo debería de ser, debe de tener amor, ¿no? Y no amor como lo estamos muchas veces trasquivando en la cultura popular, romanticismo, etcétera. Amor, ese amor es el tener el bien del otro en mente, el querer, desear, hacer. Una persona mucho más sabia que yo alguna vez me dio la definición que más me gustó, que era el amor es querer, ser, dar, hacer, y meter una ruedita como de esas con palabras, con verbos, y darle la vuelta, que caiga cualquier verbo, lo mejor para la persona o personas amadas, ¿no? Entonces es una acción, es un verbo, es proactivo, ¿no? Y es tomar esa decisión diariamente de consciente y voluntariamente hacerlo, ¿no? Sí, y doctor, y ahorita hablando de estas cualidades, preguntarle, ¿existe algún tipo de antilíder? ¿Alguien que sea un líder pero que ejerza sobre el mal? ¿O existe esta palabra antilíder? Creo que cualquiera que me conoce pensaría que mi respuesta automática va a ser el gerente o el directivo, ¿no? Que no es así, ¿no? Creo que estas personas, o sea, este tipo de cosa muchas veces se trasquiva, ¿no? Y creo que donde llegamos a tener confusión es pensar que posiciones de autoridad, gestión, gerencia, dirección, en automático nos confieren liderazgo. Y no es así. Entonces, la persona que no entiende esa distinción, que no entiende que tener una posición de autoridad no es equivalente a ser un líder, ese es el antilíder, ¿no? Tener la autoridad, pero no tener el conocimiento, el entendimiento o el contexto, y mucho menos el amor. Yo quiero preguntarle, doctor, ¿cómo se relaciona el liderazgo con cultura e innovación? Cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando realmente de hacer cosas que no se han hecho, que no las hemos visto, que quizás sean un poco de nervios, se espanten, que quizás sean disruptivas, que quizá produzcan dolor, ¿no? Cuando el automóvil se inventó y de repente dejamos de tener necesidad de tantas personas que cuidaran caballos, que hicieran las ruedas de madera para las carretas, que hicieran los látigos, se perdieron muchos trabajos, ¿no? Entonces la innovación puede ser muchas cosas que espantan, son problemáticas, son disruptivas, como habíamos dicho, y en realidad necesitas liderazgo para poder ayudar a la sociedad, a la cultura, a la gente, a los individuos, a las empresas, a los estudiantes, a tomar ese paso en esa dirección, a tener la visión y la voluntad de abrirse a las oportunidades que la innovación puede generar, y consigo tener entonces una cultura que tenga la apertura a este tipo de cosas. No, y aparte añadir con lo que dice el doctor Oglesby, pues no te puedes enfrascarte solamente en lo que está pasando ahorita, ¿no? Obviamente estos cambios sí, como lo dice, o sea, pueden ser incluso alocados, me atrevo a decir la palabra, pero al final de cuentas sigue siendo bueno, siguen teniendo este impacto, y como lo dice, o sea, el liderazgo es impactar, ¿no? Uh-huh. Y ese impacto a lo largo de la historia humana en realidad nos ha llevado a mejores lugares, ¿no? Sin embargo, ha venido con dolor, ha venido con problemas, ha venido con responsabilidades. La transición que la humanidad vivió
de los años 1800 a los años 1930 o 40, incluye esa Primera Guerra Mundial, la primera guerra mecanizada, donde la ciencia, la maquinaria, la innovación se había adelantado a nuestra habilidad de planificar para ella. Millones de personas murieron en condiciones horribles porque todavía no entendíamos que el mundo había cambiado. Y fue esa misma ciencia la que terminó siendo factor para que una guerra terminara. Sí, no, sin duda alguna. Estos son temas muy interesantes los que estamos tocando en este momento. Les recordamos nuestros números en cabina, que son 273-7716, 273-7717, la alada sin costo, que es 01800-224-3000, y que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que nos encontramos como U-Radio. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Estás escuchando. Regresamos. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad. Transfórmala con sentido humano. Haz que suceda. Asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo. Sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Soy de Ayotosco Guerrero, Puebla. Estoy en el 9º semestre de fisioterapia en UPAEP y he encontrado mi vocación. Recordar mi infancia es recordar una época de mucho esfuerzo. Me gusta mucho ayudar a la gente y por eso fui voluntario en la Cruz Roja de Huitamalco, Puebla. En bachillerato hice servicio social en una unidad básica de rehabilitación, lo cual me convenció de que fisioterapia era lo que realmente quería estudiar. Estoy becado gracias al programa Una Apuesta de Futuro de UPAEP, en donde desarrollamos el proyecto social Jóvenes en Acción por Ayotosco, que tiene como objetivo hacer mejoras para la comunidad. Desde mi área de estudio hicimos un manual para que los pacientes continúen su tratamiento desde casa, aun cuando no puedan asistir a consulta. El próximo semestre me iré de intercambio a España. Es otro sueño cumplido y una apuesta de futuro y UPAEP me han dado esta gran oportunidad. Para mí, ser UPAEP es romper tus paradigmas y aprovechar cada oportunidad que se presenta para ayudar a los que más te necesitan. Esta es mi vocación. Soy Ernesto y soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Estás escuchando. Continuamos. Estamos de regreso aquí en U-Radio. Y bueno, doctor, yo quiero preguntarle, ahorita que estamos hablando del líder, de la definición y del concepto que tenemos nosotros, ¿culturalmente empleamos mal esta palabra, líder? Creo que sí. Creo que culturalmente, y no está limitado a México, hemos confundido este concepto de autoridad, dirección, gestión y liderazgo. Les digo que no están peleadas las palabras. Una persona puede ser un gestor, puede ser un gerente de área, de piso y ser líder, pero no necesariamente, ¿no? O sea, una cosa no implica la otra. Y un buen líder no necesariamente está en una posición de autoridad, ¿no? Tristemente, vez tras vez me ha tocado ver en empresas, en lugares, en instituciones, que el mayor liderazgo lo está llevando a cabo alguien que no está en esa posición de máxima autoridad en su grupo, en su área, pero por su carácter, por su manera de ser, por su manera de llevarse, lleva el liderazgo del grupo. Entonces, creo que al no tener ese concepto claro, no lo estudiamos. Y al no estudiarlo, no profundizamos. Y al no profundizar, no nos criticamos el uno al otro, al no estar en realidad empleando estas cosas adecuadamente, ¿no? Estudiamos la gestión, estudiamos procesos, estudiamos dirección, pero rara vez realmente estudiamos liderazgo. Por ejemplo, yo le regresaría la pregunta tan padre. Siempre es bueno entrevistar a los entrevistadores, ¿no? Ustedes, ¿quiénes estudiaron como grandes líderes que les dejaron de impacto en la escuela hasta el momento? Bueno, ¿sería en materia de profesores o...? No.
que ustedes hayan estudiado algún líder cuyo liderazgo a ustedes les dejó una huella que ha marcado su formación personal y profesional. Por ejemplo, en mi caso, a mí dentro de este ámbito periodístico, para mí es Alberto Lati. Alberto Lati es un periodista que, o sea, ha tenido corresponsalías en los Juegos Olímpicos, en mundiales, pero no solamente te da esta parte de informar el deporte, ¿no? Sino también te lo enriquece con esta cuestión de historia, de los lugares, ¿no? De los Juegos Olímpicos, ¿no? Y es eso, a final de cuentas, para mí es un gran líder, porque a raíz de tanta información que él tiene, y el hecho de que también la comparta, para mí es un líder que moviliza para el bien, y sobre todo para una carrera en la que estoy estudiando, que es a lo que yo también quiero dedicar. Está difícil la pregunta, ¿verdad? Es compleja la pregunta. Yo podría decir que tuve 2 profesoras a lo largo de mi carrera. Una es Lulu Mateos y la otra es Silka. Y creo que cada una me ha enseñado a no simplemente como tomar los datos en sí, sino a practicarlos de formas innovadoras, ¿no? Y a entrar más allá en el mundo laboral, que creo que es importante, y no solamente aventar datos por aventarlos, ¿no? Entonces yo creo que se preocupa más allá de una formación dentro de la universidad por aprender lo que sucede realmente allá afuera. Y realmente yo lo noto con el trabajo que ellas realizan día a día, ¿no? Que creo que también es una inspiración y que me motiva a seguir echándole ganas. Y esa es una de las razones que me gusta colaborar con la gente en la UPAEP, porque sí llega a ser uno de los temas que tenemos en mente, ¿no? Somos llamados a estudiar y formar el liderazgo en ustedes, y por lo tanto tenemos que incluir el estudio del mismo. Pero no es algo tan común, ¿no? Estudiamos teorías de muchas otras cosas, pero estudiar, profundizar y entender el liderazgo para nosotros mismos, no necesariamente. Y es algo que sigue uno aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y siempre encuentra nuevas cosas. En mi caso, contestando esa pregunta, sería, por ejemplo, en la historia de México, yo no conocía suficientemente bien hasta el año pasado el liderazgo real, profundo, impactante de Morelos, ¿no? Se sabe del tipo de liderazgo que son todos estos padres y madres de la nación, ¿no? Ya es... parece hasta trillado, ¿no? Sí, buenos patriotas. No. Pero los detalles específicos del tipo de persona, del tipo de carácter y del tipo de ejemplo que estaba dispuesto a dejar, ¿no? Y esas cosas no las estudiamos lo suficiente, no lo vemos lo suficiente, no profundizamos en ello lo suficiente, y creo que tristemente hoy en día estamos viendo internacionalmente el resultado de esta falta de liderazgo, ¿no? Estamos más dispuestos a escuchar algo que suene bien en YouTube, unas notas un poco picuditas en Twitter, unos comentarios que suenen y resuenen en 15 segundos, pero ya no sé si es un poco de cinismo moderno, ya no estamos dispuestos a creer que alguien puede llegar a ser un líder, ¿no? Y pues el mundo gime como resultado. Sí, y bueno, y retomando un poquito la parte que hablábamos de los no líderes, ¿no? De los que no tienen esta cualidad, pero al final de cuentas están a cargo, ¿qué tanto afecta esto de que un líder que no es un líder afecte a cualquier, ya sea una empresa, que ya sea algún grupo? Lo primero que haces es destruyes el potencial de ese grupo. Una de las cosas en las que creo profundamente es el potencial de todos y cada uno de nosotros. Yo definitivamente estoy muy enterado de lo no hasta arriba de la curva de genios y personas hábiles que hay en este mundo. Fui a una escuela donde terminé siendo el segundo más burro de la generación, ¿no? Y sin embargo, con esfuerzo, con dedicación, el potencial se realiza y se llegan a hacer muchas cosas interesantes. Pero cuando tienes al antilíder, lo primero que va a comenzar a suceder es que ese antilíder va a ir destruyendo el potencial de ese grupo. A donde podría haber llegado, lo que podría haber hecho,
el tipo de experiencias personales que podrían haber tenido y el sentido de pertenencia que podrían haber entonces traído hacia la labor que iban a hacer, sistemáticamente destruido. Puede ser al propósito, puede ser un efecto secundario, pero ese yo creo que es el mayor problema que veo en este tipo de cosas. Cuando he visto el resultado de potencial destruido, esa es una pérdida casi incalculable. Imagínense el impacto que tiene generacionalmente, ¿no? Cuando una persona ha perdido ese espíritu de innovación, ese espíritu de pertenencia, ese espíritu de que lo que hace vale la pena, ¿qué transmite en su hogar? ¿Qué lección puede estar dejando con los hijos, los sobrinos, los nietos en cuanto a la utilidad de la vida? Y les garantizo que si se ponen a pensar 3 segundos, todos pueden pensar en algún pariente así de triste, amargado, azotado por la vida, por el trabajo. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Y qué transmite eso? ¿Qué expectativas tiene entonces la siguiente generación? Que sea más pasiva. ¿Se han inspirado? No, por supuesto. Y entonces eso es un impacto generacional. Y cuando esas generaciones se amontonan, ¿hacia dónde llega la humanidad? Y es una tendencia hacia el cero. Sí. Entonces el liderazgo es fundamental. Porque con el liderazgo, y de nuevo, repito, no estoy diciendo que es solo gerentes, liderazgo entre compañeros, entre amigos, entre familiares, ¿no? Sin ese liderazgo, sin esa inspiración, sin esa cosa que nos mueve hacia ese futuro, matamos el potencial de la raza humana. Y es un asesinato imperdonable. Que supongo que debe ser muy difícil de recuperar. Es. ¿Qué tan difícil es recuperar la fe? No, sí está difícil. ¿No? No, sí. Cuando has roto eso en un ser humano o un grupo de seres humanos, peor aún, en un país, ¿qué tan fácil es recuperar? Pero el único camino es en seguir apostándole a la formación de líderes. Que creo que es lo importante, ¿no? Por supuesto. Seguir motivando y seguir echándole ganas para transformar a líderes, que creo que es una misión, es la misión de nuestra universidad precisamente en la UPAEP, el formar líderes que transformen a la sociedad. Y vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con muchísimo más aquí en Un Radio para seguir hablando de este tema tan interesante. Estás escuchando Regresamos. Me llamo Gregorio y soy 100% familia UPAEP. No solo porque aquí estudié mi licenciatura y maestría, sino porque la experiencia de ser UPAEP marcó mi vida. Disfruto los deportes extremos, toco la guitarra y me gusta mucho leer, en especial temas de astronomía y política. Uno de mis más grandes hobbies es el tenis de mesa. Fui seleccionado estatal y parte del equipo representativo de la uni. Mi deseo de conocer el mundo es algo que UPAEP sembró en mí desde el primer momento. Ejemplo de ello son los veranos que trabajé en Walt Disney World y Summer Camps durante la licenciatura y después mi doble grado en la maestría en la Universidad Federal de los Urales en Rusia, el cual fue todo un reto. Y sobre todo, me hizo crecer en el ámbito personal y profesional. Soy miembro de Rotary en el Club Rotaract Puebla Colonial, donde emprendemos proyectos a favor de la comunidad local menos favorecida. Actualmente trabajo en una empresa francesa de clase mundial, donde vivo el liderazgo UPAEP día a día, siendo fuente de motivación e inspiración para mis compañeros. Para mí, ser UPAEP significa ser un profesionista capaz de generar cambios sociales, utilizando la combinación de excelencia académica y sentido humanista. Todo eso soy yo. Soy Greg y soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta
Abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad. Transfórmala con sentido humano. Haz que suceda. Asume el reto. Porque el mañana es hoy. Vívelo. Sé lo que imaginas. Haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Estás escuchando Continuamos. Vamos de regreso aquí en un radio y nos encontramos con el doctor López, que nos está platicando un poquito acerca del liderazgo. Y justamente estábamos hablando de esta parte en la que se pierde un poco la fe, ¿no? Ujú. Yo quiero preguntarle, doctor, entonces, ¿bajo qué condiciones un líder puede ser desarrollado? El líder se desarrolla en todo momento, ¿no? Estamos hablando de que hasta el último momento de la vida yo todavía sigo teniendo esperanza en la posible redención de cualquier espíritu humano. Entonces nunca hay que parar de hacer el intento, desde que nacen, desde el hogar, desde la escuela, desde el trabajo, desde que ya son personas de la tercera edad impartiendo lo que han sabido de la vida a la juventud. En cualquier fase de la vida todavía es posible recuperar ese liderazgo. ¿Qué tan importante se debe llevar a cabo el liderazgo dentro de la familia, siendo el primer grupo con el que el ser humano pues está conectado? Absolutamente. Creo que es la unidad fundamental de interacción humana. Y lo que vemos en el hogar, triste o felizmente, lo replicamos afuera, ¿no? Creo que tenemos un problema de liderazgo en los hogares. Creo que por mucho tiempo hemos confundido el concepto de liderazgo con dictadura, con pues me toca mandar, ¿no? Sea entre esposo, esposa, entre pareja, entre padres e hijos. Cuando se pierde ese sentido del amor y el valor de cada vida, el buscar ese bien para cada uno, entonces desde el hogar ya no estamos llevando a cabo este tipo de acciones, ¿no? Y muchas veces nos escudamos detrás de lo que quieran, detrás de cultura, detrás de sociedad, detrás de religión, pero todas estas son simplemente excusas a fracasar a nuestros deberes y nuestras obligaciones en fomentar ese liderazgo y vivirlo en el hogar. Ahora que nos hemos deprimido tanto, la gente luego pregunta, pero entonces no hay salida, ¿no? Entonces todo se ve negro, entonces mejor vamos a cantar de esas rancheras ahí en la mesita oscura de la esquina y llorar las penas. Lamentar. Y no. Imaginémonos a un México totalmente destruido por 15 años de guerra activa, donde países que no son México estuvieron peleándose sobre ideologías en nuestro terreno. ¿Sí? Donde ciudades enteras han desaparecido, donde se han tirado millones y millones de bombas, donde han muerto cientos de miles de personas. Y eso es Corea en los años 50. Corea, un país que desde antes de la Segunda Guerra Mundial había sido invadido por Japón. Sobrevive la invasión de Japón y llega la guerra coreana, donde es una pelea sobre ideología, comunismo o democracia, Estados Unidos, Rusia, China, principalmente China, y el país está devastado. Los años 50 para iniciar los 60. 20 años después, es un país que es el par de México en todo. En corrupción, en economía, en educación, en desigualdad de género. En los 80. Los 80, pues ya para ustedes suena hace mucho tiempo, pero para mí todavía es dentro de mi vida. Pero toman la decisión de hacer un liderazgo transformador, de transformar su visión de país en Corea del Sur, tristemente no en Corea del Norte, y en solo 30 años se convirtieron en el país número 4 innovador del planeta. Un país que tiene más o menos la tercera parte de la población de México y sin recursos naturales.
es un país ahora mucho más rico per cápita y que está produciendo más de la tecnología que conocemos. Sí. Es posible. Que era lo que comentábamos incluso en los primeros programas con el doctor, que era esta motivación, era esta chispa, ¿no? Que a ti como persona también te debe de mover. O sea, tú no vas a vivir en un ambiente en donde lamentablemente te está llevando hasta el suelo. Si tú decides hacer ese cambio, pues lo puedes hacer. Al final de cuentas es esta parte, movilizar para impactar. Y siempre siempre tenemos un camino para el bien. Las empresas también necesitan esta parte de tener un buen líder. ¿Cómo se traduce a nivel laboral en este sentido? Me encanta, y quién sabe, nunca he trabajado para el señor, pero me encanta una de las frases que se le atribuye a Richard Branson de Virgin, que dice, típicamente en los negocios se habla de que el cliente es número uno. Y dice Richard Branson, no. Número uno son mis empleados, porque si trato bien a mis empleados tratarán bien a mi cliente, ¿no? Entonces, es una filosofía de entender que lo más valioso en tu empresa no son tus clientes, sino que lo más valioso en tu empresa es tu gente. Y que si a tu gente logras tratarla bien, les das un ambiente donde puedan florecer, les das incentivos que en realidad los hacen sentir que lo que hacen ahí vale la pena y les da orgullo ir a trabajar, entonces tus clientes van a tener mejores experiencias. Se vivió en Southwest Airlines, una empresa que todavía se estudia en casos de negocios, una empresa que no tenía un buen futuro. Llega el nuevo CEO y dice, vamos a hacer que este sea uno de los mejores lugares para trabajar. Olvídate ahorita de pensar que la mejor empresa para los clientes, uno de los mejores lugares para trabajar. Y con ello vamos a traducir eso a un mejor servicio a los clientes. Entonces, es muy fácil perdernos en el tema del dinero, la rentabilidad, los accionistas, los reportes, el SAT, las utilidades, el gobierno me exige que cumpla con eso y olvidarnos que al centro de toda empresa están las personas que hacen que esa empresa viva, ¿no? Son las personas que van a interactuar con los clientes, son las personas que van a tener las nuevas ideas con las que puedas llegar a hacer algo. No, y aparte por la misma dignidad del ser humano, pues no puedes, vivir bajo un ambiente totalmente negativo, ¿no? Y en este sentido, pues también retomar lo que había comentado el doctor. O sea, son estos antilíderes que destruyen este potencial. Al contrario, debemos de mejor unir estos lazos y seguir mejor potenciando a estos seres humanos para que puedan trabajar. Así es. Y doctor, yo en este sentido también que estamos platicando un poquito acerca del poder y no confundir esta parte de poder con un buen líder, ¿el ego es un enemigo muy importante? Creo que el ego es algo con el que todos batallamos. Es una espada de dos filos. De cierta manera, el ego nos ayuda a no simplemente vivir en chocitas de madera con pisos de tierra sin nada más que hacer el resto de mi vida, sino que voy a tratar de mejorar eso. No es denigrar ese tipo de hogar, sino el hecho de que ahí estaríamos sin movernos, si no fuera un deseo de algo mejor continuamente como raza humana, no como individuos, ¿no? Entonces, ese ego nos puede impulsar a querer siempre buscar algo mejor, buscar mejorar, pero cuando ese ego se sale de todo control, o ese ego se vuelve el centro de la ambición, el centro de mi razón de ser, el centro de ese ego, entonces desplaza todo eso demás que hemos estado hablando. Entender el contexto soy yo. Entender el amor, me amo a mí mismo. Entender a quién se vuelve un yo, ¿no? Entonces, creo que tiene su lugar, pero a la misma vez es algo que nos puede llegar a dañar. Y aparte del ego, ¿algún otro factor que pueda, digamos, desalinear a este tipo de líder, a un liderazgo? El miedo. Creo que el temor es una de las cosas que más nos puede llegar a atacar. Se habla mucho en temas profesionales del síndrome del impostor, ¿no? Es el miedo permanente que traemos dentro de nosotros, que no pertenezco aquí,
Los que sí saben se van a dar cuenta que yo no pertenezco en su club. Se van a dar cuenta que yo no merezco ser presidente de la empresa. Se van a dar cuenta que no debería yo estar a cargo de este grupo de personas. Eso viene de las inseguridades que tenemos y es totalmente natural. O sea, no debemos de sentirnos mal por tener esos pensamientos. El problema es cuando dejamos que esos pensamientos nos paralicen. Sí, claro. A través del temor. ¿No? Del temor que sí salga a la luz. Me encanta no recuerdo a quién le puedo atribuir la frase, pero decía, la gente entiende mal el valor, el coraje. No es el vivir sin miedo, es seguir avanzando a pesar de él, ¿no? Entonces ese es el verdadero valor, no el no tenerlo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos inseguridades, todos tenemos problemas, todos tenemos puntos débiles. Y puedes ser la mejor persona en el mundo de cierto tema y te garantizo que pasado mañana te encontramos a alguien que es mejor que tú, ¿no? Es afrontarlo, ¿no? El querer seguir adelante y querer evolucionar para ser mejor cada día. Uh-huh. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Le recordamos nuestros números en cabina, que son 273-7716, 273-7717, la alada sin costo, que es 01800-224-3000. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos encontramos como U-Radio UPAEP. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más. U-Radio. Regresamos. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad. Transfórmala con sentido humano. Haz que suceda, asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo, sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Me llamo Luis Enrique, pero todos me dicen Quique. Tengo 17 años y estoy estudiando en Prepa UPAEP. Nado desde los 3 años y es lo que más disfruto hacer. Ser parte del equipo representativo de UPAEP me ha forjado como líder, porque todos los días trabajamos en equipo y nos esforzamos para alcanzar nuestras metas. Este año obtuvimos el subcampeonato en CONADEIP, lo cual es un gran logro para el equipo Águila. Busco ser líder transformador de mi entorno, y Prepa UPAEP me ha ayudado a lograrlo a través de programas de liderazgo social y orientación vocacional. Ahora sé que quiero estudiar ingeniería mecatrónica y aplicar lo que aprenda para ayudar a los demás. Para mí, ser UPAEP significa volar alto y mirar lejos, sobresalir con base a la lucha diaria, la disciplina y la dedicación. Todo con la finalidad de lograr una sociedad más próspera y un verdadero crecimiento personal. Todo esto soy yo. Soy Quique y soy UPAEP. U-Radio. Continuamos. De regreso aquí en U-Radio. Y doctor, yo quiero preguntarle, ¿es importante el carácter en un líder? Fundamental. De nuevo regresa al tema de naturaleza o algo que podemos generar, y creo que son las dos cosas. Todos traemos un carácter innato, pero el carácter es como cualquier músculo. Lo podemos desarrollar, ¿no? Todos tendremos límites hasta donde nos puede llegar el carácter, pero también ese concepto de estudiar, desarrollar y autoconocimiento nos ayuda entonces a entender esas limitaciones de nuestros caracteres, ¿no? De hasta dónde yo puedo ser la persona que maneje esto solo y hasta dónde voy a necesitar a alguien que me ayude para delegarle eso, porque la verdad que yo me involucre va a ser en detrimento al éxito que queremos tener. Perdón, Cari, los líderes deben de, digamos, en esta parte, ¿no? de los límites, ¿ellos deben de pensar más allá de los límites o deben de pensar hasta dónde puedo? Siempre debes de pensar más allá de los límites. Siempre. Los límites, excepto los límites absolutos, vida, muerte, impuestos, física, los límites tienden a ser solo transitorios. Los límites son del ahora, pero no del futuro. Entonces, si no estamos dispuestos a pensar más allá de mis límites actuales del conocimiento, más allá de mis límites actuales de capacidad, entonces nunca vamos a estar planificando para un futuro mejor, sino el futuro de hoy para siempre. Que yo supongo que en esta parte de planificar
y de las capacidades, pues también tiene que ser algo colaborativo. No solamente te tienes que enfrentar tú solo al mundo, sino que también pueden haber personas que te pueden ayudar para dar ese impulso, ¿no? Así es. Regresando al primerísimo punto que hablamos, el contexto. Entendiendo el contexto, también debemos de entender con quién estamos trabajando, cómo mejorar entonces el resultado de todos y cómo desarrollar en esas otras personas también el liderazgo. Hablando de no tener el temor o de no ser prisioneros del temor, sería una mejor manera de decirlo. No debemos de temer el liderazgo de los demás. Al revés, mi vida es un éxito si la mayoría de la gente con quien interactúo se vuelve más líder. Y ahorita que mencionamos nuevamente lo del temor y esto, ¿qué tan importante es trabajar con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional para mí es fundamental para entender el contexto. Si el contexto son personas y no somos máquinas, no somos robots, no podemos intercambiarnos un archivo de estados actuales. Entonces, para poder entender ese enigma eterno, infinito que es el otro ser humano, debo de poder manejar inteligencia emocional para saber leer y entender las cosas que están en el subtexto y contexto de lo que no decimos. Claro. No, sí, claro. Y aparte de esta parte de la inteligencia emocional, pues cuando tú eres líder de un grupo, ¿no? O sea, tienes que entender que cada miembro que lo compone es totalmente distinto a las palabras que tú les puedes decir, ¿no? O a los pensamientos que tú mismo tienes, ¿no? Y es también entender los límites a los que puedes empujar a alguien. O entender cómo diferencias tú entre tu estilo de liderazgo y el de otros, ¿no? He conocido muchos diferentes tipos de líder. Hay algunos liderazgos que me gustan más que otros. Hay unos que han sido más efectivos que otros a mi entendimiento, pero había que entender lo que esos liderazgos estaban haciendo en las vidas de los demás para evaluarlos para mí mismo, ¿no? Yo he conocido a personas que generan lo que yo llamaría los futuros premios Nobel, ¿no? En realidad son una cámara de tortura que del otro lado de esa cámara salen solo los oros más purificados académicos que puedan llegar a existir. Y sin embargo, hacer eso de esa manera y con ese tipo de liderazgo requiere quebrantar el espíritu del 90% de las personas que entran y generar un abandono absoluto de más de la mitad, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a tener ese nivel de desperdicio de potencial por tener 3 superestrellas, pues es una evaluación que tengo que hacer yo mismo en el impacto de mi liderazgo en mi vida, ¿no? Es posible hacerlo. Lo he visto, es algo que yo quiero hacer, ¿no? Cuando yo veo entonces a los alumnos, estoy dispuesto a hacer ese intercambio, a decir 90% de ustedes va a salir de aquí con un espíritu quebrantado, pero no se preocupen, el 10% de ustedes van a transformar a México. Entonces, entender ese costo humano en lo que vas a decidir hacer, llega a ser fundamental al tipo de líder que decides hacer. No lo puedes hacer sin inteligencia emocional. Y bueno, hablando de esta parte de que un líder transforma o genera un cambio positivo, ¿cuáles son las direcciones estratégicas que un líder debe tomar para generar la transformación? Pues, de nuevo, regresando a esos puntos iniciales, es entender ese contexto, que quiere decir que es un estudio permanente. El contexto nunca es estático. El contexto va a cambiar en personas, en sociedad, en gobierno, en tecnología. Estas cosas no existían antes del 2007. Sí, los smartphones. ¿No? Y cambió el contexto total de cómo una sociedad entera se comporta tecnológicamente, cómo estamos conectados. No hay redes sociales, ahora son una cosa, ¿no? Sí. Que existen y que hasta pueden transformar elecciones. Entonces, el contexto es algo en el que nunca vas a poder dejar de estudiar, de entender, de actualizarte, de leer y escuchar y leer y escuchar y leer y escuchar. Tus hábitos de consumo de información son fundamentales. Es uno de los retos que les hago a los alumnos. ¿Cuáles son sus hábitos de consumo de información? Y siempre se me quedan cuadrados, ¿no? Yo probablemente consumo entre 100 y 300 pedacitos de noticias, información, actualizaciones, encabezados, artículos y demás cada mañana.
¿no? Nada más para poner el contexto del día y decidir qué más quiero aprender hoy, qué más quiero saber hoy. ¿Cómo estás tomando esas decisiones día a día? En entender el contexto hoy es fundamental a lo que vas a seguir haciendo. Estar dispuesto y dispuesta a enfrentar diario esos temores y seguir tomando las decisiones necesarias dentro de ellos. Estar dispuestos a escuchar la crítica y evaluar lo que estoy haciendo en luz de esa crítica hacia la mejora y nunca, nunca, nunca perder el amor como el centro, el núcleo de lo que mueve mis acciones. Si no estoy haciendo, queriendo, deseando, buscando, poniendo lo mejor para aquellas personas con quien mi liderazgo les impacta, entonces no estoy cumpliendo mi misión completa. Que a final de cuentas, digo, es parte de esta obligación moral, si podríamos decirlo así, ¿no? Si puedes hacer algo bueno por los demás, pues es tu obligación moral hacerlo, ¿no? No son decisiones, sino responsabilidades. Pues son esas mismas responsabilidades las que debe de impactar dentro de una sociedad, ¿no, Cari? Sí, así es. Y bueno, ya por último, porque ya estamos a punto de culminar este programa, en cuanto a la misión institucional de la UPAEP, que es formar líderes que tendrán un impacto en la sociedad y la cultura, ¿cómo se trabaja y qué se fomenta en los alumnos? Una de esas cosas que trabajamos mucho es en el considerar específicamente cómo las cosas que hacemos no son solo académicas, ¿no? Sino los proyectos en los que nos vamos a involucrar, los proyectos en los que vamos a pedir que los alumnos se involucren, las actividades que la universidad va a generar, además de la currícula, creo que están al centro de las decisiones y del tipo de pensamiento que se tiene que tener. Y creo que eso es uno de los temas diferenciadores. Como en cualquier lugar, no hay perfección. Como en cualquier institución, no estamos hablando de que todos pueden estar al 100% sobre la misma cosa. No va a faltar la persona que llegue y hable y critique. Pero es que yo conocí una vez a tal persona que es exactamente el antilíder que me mencionas. En todos lados vamos a tener. La diferencia es si la mayoría de nosotros estamos tratando activamente de hacer algo diferente. Y se ve en los resultados. Yo estoy completamente orgulloso de los alumnos que tengo de mi posgrado. De que hay mejores y hay gente que podría haber trabajado más, eso en cualquier lado. Pero yo hasta la fecha, 7 años, casi 8 años después, no he egresado a uno que a mí me diera pena ir a pararme en su lugar de trabajo y decir, ese alumno, esa alumna pasó por mis aulas. Y ese es el tipo de resultado que quiero ver y que creo que más de nosotros estamos trabajando aquí. No, pues sí, pues qué orgullo, la verdad, el formar a alumnos así y el transformar, ¿no?, a la sociedad, que creo que es la misión de la institución y que lo hace muy bien. No, por supuesto, y aportar nuestro granito de arena para hacer una mejor sociedad cada día. Todos juntos. Todos juntos, exactamente. Y pues bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy en este tema tan interesante que creo que nos da para muchísimos programas más, pero pues el tiempo se nos está acabando. Y bueno, recordarles a todos ustedes que nos pueden escuchar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde a través del 105.9 Puebla FM y que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que nos encontramos como U-Radio UPAEP. Ya no tenemos quién es Cari. Así es. Pues mi nombre es Karina Espinosa. Y yo soy Edgar Rivas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. UPAEP, U-Radio, UPRES presentó. U-Radio.